Alégrate, Reina del Cielo. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya. Aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque ha resucitado verdaderamente, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo te has dignado dar alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Nel nome del Padre, del Hijo e del Spirito Santo. La gracia del nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Quiero dar a todos la bienvenida, especialmente todas las madres que están mirando esta misa y las madres por todo el mundo. Es un día especial que estamos rezando para todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison,
omnium gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaban mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, proselito de Antioquía, que se los presentaron a los apóstoles, y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes habían aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real,
nación consagrada a Dios y al pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fueran así, yo sé lo habrían dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vayan y les preparen un sitio, volveré a los que llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos el Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Creen en mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. No pierdan la paz.
si perdemos la paz, cuando tienes ese miedo, ¿qué van a pasar conmigo o con nuestra familia? ¿Qué va a pasar económicamente durante estos tiempos difíciles? Nos dice el Señor sobre esto: no pierden la paz. Cuando pierden la paz, un niño, por supuesto, nunca cuando está en las manos de su padre o las manos de su madre. Cuando están en las manos de su padre o de su madre, tienen paz. Y el Señor está diciéndonos: no pierden la paz. Y Jesucristo nos va a prepararnos una habitación, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. En la casa de nuestro Padre Celestial, Jesús va a prepararnos una habitación seguro donde vamos a vivir en familia, la familia de Dios, y con nuestros familiares y amigos que van con nosotros. Jesús resucitó de la muerte y ascendió al cielo para prepararnos una habitación en la casa celestial. Y tomó a su madre, la Virgen María, para asumirla al cielo, para ella ayudar preparando esta casa. Pero tenemos una casa, una habitación esperándonos. Entonces, no pierdan la paz. No pongan la esperanza en este mundo. No tienes miedo de esta pandemia, porque tenemos una familia de amor y de protección que va a ayudarnos. Y cuando es tiempo para llevarnos a nuestra habitación en el cielo. La Trinidad Santa es una familia con el Padre Celestial, el Padre Dios, que ama a su Hijo y todos nosotros en su Hijo. Porque Jesús murió para nosotros, entonces el Padre nos da la bienvenida a su familia cuando dio la bienvenida de vuelta de su Hijo al cielo. Entonces la Trinidad es una familia que siempre da el fruto del amor en el Espíritu Santo. La Iglesia es una familia con nuestra cabeza, Jesucristo. Y el corazón de esta familia es la Virgen María. Y somos parte de esta familia. Si no se da cuenta de esto en la primera lectura de hoy, cuando no estaba dejando las viudas sus necesidades
de comer y vivir. Entonces, como son partes de una familia de la iglesia, los apóstoles se acojaban algunos 7 hombres para ser diáconos y administrar las necesidades a todos los hijos de esta familia. Somos familia. Y Santa María de los Ángeles somos parte de esta familia dentro de la iglesia. Y es una cosa que todos nosotros estamos compartiendo de los bienes espirituales y a veces materiales de esta familia. Hoy es Día de Madre. Y porque somos familia, estamos dando muchas gracias por todas las madres. Madres, sí, materiales, físicos, que nos da la luz, pero también las madres espirituales que nos dio la vida a través de enseñanzas o amor en una manera u otra durante la vida, conduciéndonos a la Madre de Dios, conduciéndonos a esta familia de la iglesia. Y es un día de madre muy especial para la Virgen María, que es nuestra madre también. Y estamos en su mes dedicada a ella. Quizás vamos a hacer algo especial para la Virgen María hoy día. Quizás rezar el rosario en familia, en su casa. Esta es una cosa que muchos tienen esta tradición, pero también el Santo Padre está diciéndonos que sería una buena cosa para cada familia cristiana haga una rosaria diaria durante este mes de mayo. Algunos quieren hacer una peregrinación a la Virgen María. Quizás es un poco más difícil con estas órdenes de quedarnos en casa, pero a través de internet podemos visitar algunos lugares dedicados a la Virgen María, a Guadalupe en México o a Fátima en Portugal. He sabido que no pueden celebrar en una fiesta popular en Fátima, en su fiesta de 13 de mayo, pero podemos visitarla a través de nuestro corazón, yendo a Fátima para celebrar su fiesta juntos con mucha gente. Nuestra Madre la Virgen está muy agradecida por todas las cosas pequeñas podemos hacer por ella. Algunas flores por su imagen o un beso. Me gusta mucho esta historia del San Juan Vianney, el cura, el sacerdote, el padre del Ars en Francia. Y San Juan Baptista Vianney tenía este poder espiritual de penetrar las almas que acercaban a él. Quizás una persona que iba a confesarse, pero con nervios y estaba haciéndose rojo
por sus pecados, no iba a contar todos, contaba los pequeños pecados, y después pienso, es todo, Padre. Y San Juan Bautista viene, decía a esta persona, no te preocupes, no está olvidándose alguna cosa, no hacía A o no hacía B o no hacía C, cosas más grandes que no confesaba. Sí, Padre, yo decía estos también. Ok, ahora puedo darte la absolución. Había una mujer viuda que perdió su esposo hace 2 años atrás, que acercaba a San Juan Bautista Vianney. Y ella estaba muy preocupada por su esposo porque murió sin confesarse, murió sin recibir los sacramentos. Incluso murió después de mucha de su vida en este matrimonio, no estaba recibiendo los sacramentos, no estaba yendo a misa. Entonces ella pensaba que él seguro está en el infierno. Y ella le amaba mucho y pensaba, yo no voy a verle más, porque seguro que está en el infierno. Y ella estaba muy deprimida y triste pensando en esto. Y tenía una vecina que le animaba a acercarse a este santo padre que era muy santo en Ars, un pequeño poblado en Francia, para confesarse. Y ella pensaba, mira, yo voy a mi párroco bastante frecuente para confesar mis pecados. Y yo soy viuda, no tengo pecados grandes. Pero su vecina seguía animándole a ir a Ars. Y después de algún tiempo, los dos fueron juntos al poblado de Ars, en el otro lado de Francia. Cuando llegaba al Ars, notaba que tenía que esperar 2 días en línea para confesarse, porque el sacerdote, el cura de Ars, solo confesaba la gente 15, 16 horas al día. Pero esperaba y en línea y llegaba a confesarse y no estaba una confesión muy notable. Ella tenía pecados ordinarios. Pero cuando estaba a punto de salir, San Juan Bautista Vianney decía, espera un momento, no te preocupes de tu esposo. Y después decía, ¿te recuerdas cuando tu esposo tomó un flor de tu jardín y llevaba a la imagen de la Virgen en tu casa? Y ella pensaba, seguro, es verdad. Es una cosa que pasaba algunos
20 años detrás, pero él tomó una flor un día y le puso delante de la Virgen en su casa. Well, San Juan seguía diciéndole, mira, cuando tu esposo murió, estaba delante del trono de Dios, del juez de Dios, y el diablo estaba esperando que llevaba su alma al infierno. Nuestra madre acordaba de este asunto y le salvó de las manos del diablo. Solo necesitaba esta cosa pequeña para salvar el alma de una persona. Hoy es Día de las Madres, pero especialmente nuestra Madre Celestial. Haga una cosa pequeña o no tan pequeña, mostrándole tu afección. Y verás, ella no va a olvidar de este asunto y va a hacer algo para que pueda acercarse más al Señor y acercarse más la gente que amamos, para que todos podamos estar en nuestra mansión, nuestra habitación celestial, que nos espera, que se preparó el Señor para nosotros. Nos pongamos al pie para recitar la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria, y se habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo en futuro. Amén. Nuestro Señor Redentor quiso venir al mundo en una familia humana, santificando así los lazos familiares. En esta fiesta de la Madre, acudimos a María, Madre de Dios, y a San José, su castísimo esposo,
pidiendo su intercesión ante Jesús por todas las madres y familias, y por la Iglesia, que es una familia de los hijos de Dios en la tierra. Por nuestro Santo Padre, Francisco, cabeza visible de la familia de la Iglesia, que Dios lo proteja, le dé fuerza y lo persevere de todo mal. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros hermanos en la fe, que unidos en una sola familia, trabajan juntos para el reino de Dios en el mundo, respetando las legítimas diferencias de cultura, raza, idioma y tradición dentro de la unidad de la fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las familias cristianas, que el Señor fortalezca los lazos que unen a sus miembros entre sí y que la presencia de Cristo en el hogar aumente en todo el deseo de amar a los demás con obras de entrega y servicio. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las madres cristianas, para que junto con los padres que cumplan fielmente su deber de transmitir su fe y su vida cristiana a los hijos que Dios les confía. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los esposos cristianos, que el amor que los llevó a entregarse mutuamente en matrimonio les lleve a poner por obra esa entrega en la vida diaria, con detalles prácticos de amor y de servicio, del marido a su esposa y de la esposa a su esposo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los niños y los jóvenes entre nosotros, que en vez de dejarse llevar por los influjos del materialismo y del egoísmo, adelanten en generosidad con Dios y contribuyan a la alegría de la vida familiar en sus hogares. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos jóvenes a quien Dios llama a su servicio de modo especial, que encuentren el apoyo de sus familias al dedicarse a cumplir esa voluntad divina. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, al venir a redimirnos, quisiste santificar los lazos familiares con tu presencia en la Sagrada Familia de Nazaret. Haz que, por intercesión de tu Madre Santísima y su castísimo esposo, todas las familias sigan el ejemplo de la familia que tú escogiste en la tierra, que le pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ave Maria.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para que nuestro bien. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios.
Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San José María y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe, en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, y a nuestro obispo Blaise, al orden episcopal y a los presbíteros y diáconos y a todos el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno de ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbalos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes
al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es reino, tuyo es poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, Cristo Jesús. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, Cristo Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero que tu palabra tuya bastará para sanar.
Salvador. Dame poder para vencer, dame la luz hacia la cruz. Quiero servirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad. Siempre a tu lado, mi Salvador. Dame poder para vivir. Hazme capaz, ver a tu paz. Quiero servirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad. Siempre a tu lado, mi Salvador. Siempre a tu lado, mi Salvador. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales. Hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de acabar, vamos a tener una bendición para las madres, pero también acordando a todos ustedes que esperamos apoyo suyo. Yo sé que hay dificultades económicas en estos días para muchos de ustedes, pero si puede apoyar algo para la iglesia, nos da mucho agradecimiento. Puede mandar un sobre con un cheque o pasarlo por la puerta de la oficina. Tenemos un mail slot para esto. O puede usar el donativo electrónico que tenemos. Si quiere usar esto, se puede textear el número para llegar a nuestra donación. Es 773-900-4669. Y esta va a ayudar mucho que podemos seguir con nuestro ministerio aquí en Santa María de los Ángeles. Y ahora tenemos una bendición de las madres. Oh Dios, de quien desciende toda bendición y hacia quien sube
la humilde súplica del que te bendice. Concede a todas madres ayuda por tu bendición, que se muestra agradecidas contigo, y tanto ellas como sus hijos se alegran siempre de tu protección por Jesucristo nuestro Señor. La agua bendita para las madres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz.